Chicos, ¿pueden ver pantalla? Sí. Ya, empezamos, por favor. Ya, hijitos, ya. Empezamos entonces. ¿Todo por Jesús? Espíritu de reparación. Espíritu de reparación. Bien. ¿Qué vamos a ver el tema de hoy? Vamos a hablar de qué es la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el sentido? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Las recomendaciones del caso. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que estamos en la meseta. Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, chicos, entonces, si nosotros tomamos las previsiones del caso, vamos a poder mantenernos a salvo de posibles contagios. Vamos a continuar ahora. Chicos, una última indicación. Por favor, cuando quieran ingresar a las clases, si ustedes no colocan su nombre, yo no voy a poderlos dejar ingresar. Me ponen solamente a veces signos o símbolos. Si yo no reconozco quién es, no lo puedo hacer ingresar, porque los profesores han reportado que han habido personas que han estado intentando o han ingresado a la clase a molestar. Entonces les voy a pedir de favor que coloquen sus nombres. Si ustedes ponen sus nombres, yo los identifico y no hay ningún problema para que ustedes puedan acceder a la clase. Se los pido de favor. En esta sesión vamos a trabajar la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, trabajando el desempeño, delibera asuntos públicos cuando indaga sus causas y consecuencias, examina argumentos contrarios a los propios y sustenta su posición basándose en principios democráticos y valores cívicos. ¿Qué voy a esperar de esta sesión? Que ustedes aprendan a deliberar y a participar en acciones que promuevan el bien común, sobre todo respecto a la violencia y cómo podemos evitarla. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a aprender a identificar qué nos lleva a comportarnos violentamente. Asimismo, vamos a aprender cómo usar técnicas frente a la presión violenta del grupo y pensar juntos cómo desarrollar una convivencia libre de violencia al cuestionar prejuicios y estereotipos. Violencia. ¿Qué es la violencia? Vamos a ver. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud definió la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y finalmente la muerte. Entonces, se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. Esto es la violencia. Tipos de violencia. También la Organización Mundial de la Salud divide la violencia en 3 categorías, en 3 formas o en 3 tipos, ¿ya? Según las características de los que cometen el acto de violencia. Vamos a ver cuáles son. La primera es la violencia autoinfligida, que es el comportamiento de un suicida porque se autolesiona. Es la violencia que se comete contra uno mismo. La segunda es la violencia interpersonal. La violencia interpersonal es con las personas de nuestro entorno, con la familia, con menores de edad, con la pareja, con ancianos, así también como violencia entre personas que sean nuestros amigos, como también no pueden ser de nuestro entorno. Y tenemos como tercer tipo o clase la violencia colectiva. La violencia colectiva es la de orden social, político y económico que va contra un grupo mucho más grande. Entonces tenemos 3 tipos de violencia: la autoinfligida, cuando es hacia la misma persona; la interpersonal, cuando va hacia otra persona; y finalmente la colectiva, cuando es a un grupo de personas. Ira, agresión y violencia, ¿son lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿La ira, la agresión y la violencia serán lo mismo? No, ¿Por qué no? porque la ira es una emoción y la agresión, o sea, la agresión es lo que lleva a la ira. Ya, la ira es una emoción, un sentimiento que de repente, algunas veces lo vas a poder controlar y otras veces no, pero que puede desencadenar en violencia cuando es muy mal manejado o no sabes controlarlo, sí. Vamos a ver ahora qué nos dice. ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿Alguien quiere intervenir con algo más? No, Ya, seguimos avanzando entonces. Victoria está ingresando. Seguimos avanzando. Vamos a ver. No son lo mismo. La ira, la agresión y la violencia. Todas las personas sentimos ira, pero no todas tenemos un comportamiento agresivo. Ejercer violencia contra los demás es usar agresión abierta o escondida como medio de someter o manipular. Entonces, la ira, la agresión y la violencia no son lo mismo. Como bien lo dijo una jovencita, la que intervino, la ira es un sentimiento, una emoción, pero esta sí se puede manejar o podemos controlarla si nosotros lo llegamos a detectar a tiempo. Entonces, la ira es una emoción básica, como el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. La ira no conduce necesariamente a la agresión. Podemos estar molestos, incluso sentir mucha ira y no actuar de manera agresiva. La ira pasa a ser un problema cuando es muy frecuente y cuando es muy intensa. Cuando se apaga nuestro detective emocional y se expresa entonces de manera inapropiada con una agresión. Todos sentimos ira, pero ¿qué podemos hacer con esa ira? Lo que podemos hacer es controlarla. Eso es lo que podemos hacer si nosotros la llegamos a detectar a tiempo. La agresión. La agresión es una reacción provocada por la ira o rabia mal manejada. Los comportamientos agresivos pueden ser verbales, físicos, gestuales, amenazas, insultos, etc.
Debes saber que agredir tiene una recompensa aparente. Quien agrede siente que puede manipular y controlar a los otros a la fuerza. Una persona que agrede se siente mejor de inmediato, pero los demás no se sienten bien, sino que se sienten peor, se sienten intimidados, se sienten amenazados. ¿Y qué cosa es la violencia? La violencia puede ser intencional o planificada, pero siempre causa daño a otro ser humano. La violencia incluye trampas, engaños, ataques físicos y verbales. Puede ser por internet o también presenciales. Empujar, agarrar, abofetear, patear, golpear, amenazar con un arma o llegar a usar un arma para herir a alguien, todo esto es violencia y está dirigido para el sometimiento a otra persona. Sus consecuencias pueden llegar a incluir el daño físico, también un trauma psicológico e incluso la muerte. Pero además, el daño social, la imposición de una cultura de abuso de poder y el daño a otras personas, eso muchas veces es irreparable. Entonces, la ira, la agresión y la violencia no son lo mismo, pero sí una cosa puede llevar a la otra cuando es muy mal manejada. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer ahora si conocemos nosotros y sabemos y diferenciamos ira, agresión y violencia? Vamos a ver y les voy a dar a conocer diferentes circunstancias y cómo se puede manejar de acuerdo a este video que voy a compartir con ustedes. Por favor, me dicen si se está escuchando. Sí, Miss. Gracias. Entonces, qué importante es el poder reconocer, identificar, detectar y saber manejar los actos violentos de las personas. Qué importante es el poder darnos cuenta finalmente que si nosotros sentimos, no sabemos conducir nuestra ira y esta se convierte en agresividad, obviamente va a desencadenar violencia y no pedimos ayuda, esto puede ser o es como un círculo vicioso y se dan cuenta que va pasando de una cosa a otra. Generalmente las personas violentas responden a un patrón de conducta repetitivo, es decir, ellos son violentos porque también han recibido violencia o han visto a actos de violencia de entornos cercanos, pero no es que no pueda ser controlado. Si tú puedes buscar una ayuda inmediata, esto puede tener mejores resultados.
el sistema nervioso y la conducta agresiva. Nosotros, el ser humano, contamos con un sistema nervioso que nos ayuda a regular las respuestas agresivas, gracias a los circuitos de regulación que implica y la producción hormonal frente a situaciones de estrés, el cortisol, además da de mecanismos de regulación respiratoria y cardíaca, así también como partes específicas de nuestro cerebro. Es posible que los humanos podamos controlar nuestros impulsos agresivos e incluso violentos. Por ejemplo, frente a situaciones muy violentas se activa la amígdala cerebral, mientras que en situaciones de regulación se activa la corteza prefrontal. Cuando controlamos todo nuestro cuerpo y nos relajamos, respirando bien, procurando bajar el estrés, es posible activar nuestra corteza prefrontal, que regula las emociones. Es decir, aparece un freno inhibitorio que aprovechará la emoción intensa que se expresa en nuestra amígdala cerebral para pensar en soluciones, en alternativas creativas frente a dicha situación. Si tenemos esa capacidad biológica, entonces, ¿por qué a veces tenemos una respuesta agresiva cuando no es necesario? Se dan cuenta entonces que nosotros podemos regularla siempre y cuando recibamos y manejemos los estímulos necesarios para poder controlar esa agresividad. Convirtiéndonos en el detective emocional de actitudes violentas. Dada que la violencia puede ser espontánea y en muchos casos normalizada, lo mejor es no perder la pista. La violencia funciona en espiral y a veces lo hace porque el contexto mismo es violento. ¿Cómo regularse entonces cuando nadie lo hace? Esto es muy difícil. Por ello, reconocer dónde aparece con más frecuencia y por qué razones es fundamental. Si sabemos de dónde viene la violencia, será más probable cambiar nuestra reacción a tiempo. Este es el detective emocional que cada persona tiene, ¿no? Tú te vas a dar cuenta para detectar en qué momento estás empezando a sentir cierta reacción emocional en tu cuerpo que tú la puedes manejar. La violencia en público o la violencia en grupo es mucho de los que las personas se suelen aprovechar. El conflicto y con ello la posibilidad de violencia está presente siempre al interior de los grupos a los cuales pertenecemos. En cada uno de estos grupos podemos encontrar 3 subgrupos: el que domina, el que se opone y el que se acomoda. Estos se enfrentan, compiten, establecen alianzas o juegos de poder. Entonces hay que tener muy en cuenta estos tipos de violencia en público o en grupo que se dan. Recuerden que siempre va a haber una persona dominante, unos que van a rechazar y el otro que se va a acomodar a la situación. Son los más sumisos, las personas que, bueno, no les gustan problemas ni meterse porque te pueden insultar, no haces caso, pero tampoco haces nada por evitarlo, ¿no? Cuando existe un control exagerado del subgrupo dominante, este puede alterar a los otros subgrupos, al que se acomoda y al que se opone. Y de esta manera se genera una tensión mayor. Y esto provoca la violencia. Es decir, solo uno de los subgrupos gana y los otros 2 pierden. Generalmente siempre pasa esto con el que domina. Por eso debemos tomar y tener muy en cuenta que nosotros no podemos dejar que las demás personas puedan resarcir o puedan volverse más violentas. A veces, cuando nosotros recibimos una agresión, lo que hacemos es de repente enfrentarla, ¿no?
con otra agresión. Tú me insultas, yo te insulto. Tú me dices algo ofensivo, pues yo te digo otro igual o de ofensivo. Y generalmente las cosas no funcionan así. Tú te vas a dar cuenta que muchas veces las personas que tienen mucha agresividad, cuando tú las enfrentas y les hablas de manera diferente, ellas van a empezar también a bajar su nivel de agresividad, a responder a esto. Fuego con fuego se hace todo un incendio. Ahora vamos a ver, presto atención a la invitación escondida y al comportamiento violento. Nos vamos a dar cuenta de una cosa. En el mundo en que vivimos, nos ofrece constantemente una gran cantidad de elementos que favorecen la violencia. Por ello es importante que prestemos mucha atención para poder identificar con rapidez dónde se encuentran escondidas las invitaciones al comportamiento violento. Muchos mensajes y comportamientos sutiles llegan hasta ti a través de programas de televisión, series, personajes, canciones, y van haciendo que sin darte cuenta empieces a asumirlas tú como normales. Ciertas formas de pensar o estereotipos hacia algunos grupos. Y por ejemplo, ahora no me van a decir que las letras de las canciones, me refiero sobre todo a las canciones, las de, se me ha ido ahora el nombre del ritmo, pero son letras. ¿Reggaetón? Ah, gracias, sí. Por ejemplo, las del reggaetón, no todas, pero sí algunas dentro de sus letras muestran cosas bastante agresivas y muchas veces ofensivas hacia, en este caso, la mujer, ¿no? Algunos pueden decir, no, pero si lo que está es ensalzándola, disculpa, pero hay muchas formas de agresividad. Cuando ven a la mujer solamente como no como persona, sino como una cosa sexual, es agresividad y también es denigrante, porque una mujer no solamente no sé cómo explicarlo, pero he estado observando y cómo algunas personas pueden taradear esas canciones y yo digo, ¿no se das cuenta de lo que estás repitiendo? Y por eso les decía yo que de manera muy, muy sutil, a veces uno acepta estas cosas, ¿no? Y así podría seguir citando letras de canciones que algunos son bastante agresivas, bastante insultantes y denigrantes, ¿no? Y ustedes saben cuáles son, mucho mejor que yo, ¿no? Pero debemos tener muy en cuenta esto, ¿no? No digo que el ritmo sea malo, no. Si es cuestión de ritmo y esto, sí, podría ser hasta pegajoso, pero nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que tú estás cantando y qué es lo que estás aceptando, ¿no? O algunos dicen, ¿perdón? Una canción. Sí. Las trata. ¿Cuál? Ustedes me pueden de repente citar letras de canciones mejor que yo, ¿no? Arrebatada, damos vuelta en la jipeta. Ya, por ejemplo, Mira, la que dice como si fuera un juguete. O sea, ya, un juguete del hombre. pero por eso les estoy diciendo, justamente a eso iba, hacia eso estaba apuntando. Díganme ustedes, ¿cómo puede ser bonita la letra de esa canción cuando denigra a la mujer? Y lo que es peor, ¿cómo un varoncito puede cantar esa, o sea, definitivamente yo no aceptaría un enamorado que tararee esa canción, porque para empezar, no está respetando, no está respetando a la persona más que a la mujer. Es más, Unas letras son machistas. lo que me llevaría a pensar es que
no sé, si no respetas a una mujer, a una amiga, tampoco respetas a tu mamá. No me imagino a tu padre cantándole esa letra de canción a tu mamá. Por ejemplo, empezando desde ahí, partiendo de esas cosas. Entonces, qué importante es darte cuenta de que a veces nosotros mismos somos los que permitimos esa serie de cosas. Por otro lado, también vemos en la televisión algunos programas que sin, ¿cómo decirlo? Si nosotros los analizamos bien, también suelen ser agresivos. Por ejemplo, el famoso programa que ha regresado a la televisión, que yo pensé que iba a salir, que es Esto es Guerra. Ya. Si bien es cierto, sí, es un programa que ustedes me pueden decir, Miss, es competitivo, sí, pues, muestran competencia, pero también definen otra serie de parámetros de los jovencitos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, cuando les hacen unas preguntas para llegar y realizar un juego, y las respuestas que dan estos jóvenes, tanto los varones como las mujeres, por favor, parece que ni siquiera hubiesen pisado un... Hay una que preguntan de en qué billete aparece Santa Rosa de Lima y dicen 150. Sí. Ya, por ejemplo, ¿no? Algunos me pueden decir, pero Miss, esas son respuestas solo para hacer reír a la gente. Mira, disculpa, yo puedo divertir a alguien contándole un chiste, pero divertir a alguien mostrándome... Vi contando el chiste una de Ian, perfecta con eso pelele. hace reír a la gente. No, discúlpame, por eso digo, hagamos nosotros la diferencia. Yo puedo hacer que alguien se sienta bien contándole un chiste y compartiendo todos, un chiste nada ofensivo, que hay bastante, y compartiendo todos la risa, pero hacer que los demás se rían de mí es una cosa totalmente distinta. Entonces, si tú me dices, Miss, lo hace no porque es tonto o es tonta, sino para hacer reír a los demás, discúlpame, yo voy a hacer que los demás se rían de mí por tonta. Eso no me parece gracioso. Para nada. Y considero que... Sí, Miss, la mayoría de personas le ocultan el racismo o homofobia, Sí, etcétera, como un chiste. totalmente de acuerdo con lo que dices. Absolutamente, totalmente de acuerdo con lo que dices. Por eso les decía, el hecho de denigrar a alguien es agresión, es violencia. Y el hecho de denigrarte a ti mismo o a ti misma, por supuesto que también. Y ya lo hemos visto más adelante, ¿no? Que dentro de los tipos de violencia hay la violencia autoinfligida, la violencia en la cual tú mismo o tú misma te agredes. Entonces, discúlpenme, ¿cómo me voy a mostrar yo como payaso? ¿O cómo me voy a mostrar yo como payasa? ¿Cómo voy a hacer que los demás se rían de mí? Yo me tengo que reír con los demás, sí, pero no que los demás se rían de mí. Eso bajo ningún concepto, bajo ningún parámetro puede ser aceptado. Eso es lo que yo quisiera que ustedes se den cuenta. Hay algunas personas que me dicen, Miss, pero ¿sabe qué? Por ejemplo, los tiempos han cambiado, Miss, ahora son otras cosas. Pueden haber cambiado los tiempos, pero lo que no cambia es la calidad, la razón y el valor de las personas. Yo no puedo usar a alguien, ¿ah? Ojo con lo que estoy diciendo, usar. Yo no puedo usar a alguien para reírme, o para hacerla sentir menos, o para hacerlo sentir menos. Jamás. Eso es aprovechamiento. Y yo no lo puedo permitir, no puedo permitírmelo hacer, ni puedo permitir que alguien me lo haga a mí. Jamás. ¿Por qué creen que hay tanta violencia generada ahora? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos asesinatos? Y cuando digo asesinatos no hablo solamente de feminicidios. También existe la agresión entre ambos, entre hombres a las mujeres y mujeres hacia los hombres. ¿Por qué? Por todo lo que se está dando ahora. Si comparamos y no
peco de cucufata con esto, pero si comparamos, y solamente me voy a referir a las letras de las canciones, si comparamos las letras de las canciones, y les estoy hablando de no hace poco, ¿ah? Hagamos 10 años atrás con las de ahora, Dios mío, hay una diferencia abismal. Y eso, que las letras de las canciones de hace 10 años, que ya empezaron a cambiar, eran mucho más directas de repente a las de ahora, pero a lo que voy yo es que sin darnos cuenta, el ser humano se ha vuelto muy permisible a ciertas conductas, a ciertos parámetros por los cuales se desencadena la violencia ahora. Vamos a ver, por ejemplo, ahora en estas clases de comportamiento y los mensajes sutiles que se dan. Por ejemplo, en los estereotipos de género. ¿Qué mensajes sutiles se dan? Ay, las chicas siempre tan delicaditas. Y los comportamientos sutiles. Asumir que las mujeres no pueden jugar tan bien al fútbol como los varones. Los estereotipos por etnia. Ay, los negros son bailarines y alegres. O, de la selva eres, con tono sarcástico, ¿no? Los negros son bailarines y alegres. Proponer a su amigo para que baile en el festival sin haberle consultado. O sea, tú ves ahí a un chico, un chico negro y dice, él es negro, de hecho que sabe bailar. Oye, un momentito, ¿le has preguntado si sabe bailar? No, pero es negro, los negros bailan, y bailan muy bien. Entonces, esa es una forma también. Y en el caso del doctor que era tatuador o que tenía el brazo tatuado. No escuché, a ver, discúlpenme. Del doctor que tenía los brazos tatuados. Oh, sí, claro, ¿recuerdan ese ejemplo, por ejemplo? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, ¿no? Eso, ¿no? El caso de una persona a la cual juzgamos nosotros simplemente por la apariencia que tiene, pero no nos adentramos más allá de averiguar cuáles pueden ser su verdadera profesión, ¿no? Por ejemplo, sí, muchas veces se ha dado el caso, mi hermana me contó alguna vez esto, mi hermana es médico, que fueron a una reunión, todos médicos, y entre ellos un compañero de ella es moreno, es negrito, y a todos les hicieron entrar y a él no, y todos estaban con saco igual. Dijo, no, esta mesa está reservada para los médicos. Y él dijo, ok, yo también soy médico y vengo con este grupo. Ay, disculpe señor Pase, pero la ofensa ya estaba dada, ¿se dan cuenta? A veces nosotros juzgamos por la apariencia y eso está mal. Acá, por ejemplo, de la selva eres, con tono sarcástico, de la selva eres, porque las personas de la selva, por ejemplo, tienen una particularidad al hablar. Entonces, esto se lo están diciendo de manera sarcástica, de manera burlona, ¿no? Imitan el dejo de la selva al interior del grupo, observando al compañero nuevo y riéndose de él. Este también es otra forma de agresión. O estereotipo por situación socioeconómica. ¿Cuánto mendigo hay por acá? Mejor que se vayan a su tierra. Menospreciando a los demás, ¿no? Alejarse con expresión de desprecio de una compañera o un compañero o de menor condición social o económica. Eso sí, realmente es un acto de bajeza, pero que muchas veces lo hacemos y los cometemos. Y eso está mal, ¿no? O por ejemplo, este barrio es muy peligroso, hay que tener cuidado con la gente que vive por aquí. Colocar una reja para evitar que los vecinos del otro barrio ingresen al mío, como en un sketch o parte de un sketch del programa este de JB, me parece que es, cuando presentaban, o Carlos Álvarez y JB cuando trabajaban en Las Vecinas de Huaycán, que ponían la reja que separaba a las de La Molina con las de Ate.
y cómo había las diferencias entre las clases sociales y los enfrentamientos verbales que habían entre ellas. Claro que ellos los representaban de una manera bastante humorística, ¿no? Que, en el cual uno se podía reír, pero muy sutilmente lo que nos estaban describiendo es parte de nuestra realidad. Miss, ¿Sí? disculpa, ¿usted sabe el caso sobre que quieren cambiar el nombre de la marca Negrita? Ah, sí, claro. ¿Qué piensan Eso está- ustedes? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que la pongan blanquita, a mí mejor para nada. A mí no me parece ni blanquita ni nada, a mí me parece que debería seguir con el nombre. Para empezar, las personas no nos definimos por colores. Absolutamente nadie se define por color. Nadie. Nosotros nos definimos por lo que somos, por nuestra esencia, por cómo tú te conduces. Yo siempre lo he dicho, tú puedes vivir en la punta del cerro si quieres. En la punta del cerro, en una chocita. Y eso no te va a hacer más, ni tampoco te va a hacer menos. ¿Cómo vale una persona? Por la forma en cual tú te educas y te desarrollas. El lugar no hace la persona se hace sola. Y la persona se hace sola si estudia, si trabaja, si quiere cultivarse y desarrollarse en él mismo. Muy por el contrario pasa, ustedes me pueden decir, Miss, las personas que viven, a ver, no sé, no se me ocurre un nombre ahora, pero de repente, a ver, en los barracones, en el Callao, en esa zona bien fea, donde la mayor parte de gente de ahí es ratera, paquetera, venden droga, se vende droga a Campo Grande. Esas personas no valen. Ojo, no es que esas personas no valgan. Pueden ser que por circunstancias X les haya tocado vivir en ese lugar, pero no todas las personas son malas. Vuelvo a repetir, el lugar no hace a la persona. Tú te desarrollas solo, tú puedes vivir en un lugar precario, pero si tú no te conformas con eso y estudias, te cultivas, sales adelante, ¿por qué no puede cambiar tu condición? ¿Por qué no? Si tú te preparas para la vida, tú puedes llegar a tener otra condición. Puedes llegar a vivir a otro sitio, puedes llegar a tener un puesto de trabajo. Todo depende de cómo tú te cultives, cómo tú te quieras y cómo tú pretendas salir adelante. Si tú haces las cosas bien, pues las cosas también van a jugar bien para ti. No necesariamente tiene que ser lo contrario. Y no es eso de que, no, Miss, siempre, bueno, yo vivo, no sé, aquí en la azotea de un edificio porque mi papá no les alcanza para pagar un departamento, yo vivo en la azotea, en un cuartito, toda la vida voy a vivir ahí, toda la vida vas a vivir ahí si tú quieres y eres conformista, pero si tú quieres salir adelante y trabajas y le das duro a ello, ¿por qué no puede cambiar tu historia? La historia puede cambiar de acuerdo a como tú quieras llevarla. Si uno quiere ser conformista, se quedará donde está. Pero si uno quiere salir adelante y lucha por salir de ahí, las realidades son totalmente distintas. Y concerniente a lo de la marca Negrita, de estos productos, no lo veo, no me parece porque, que haya sido, o que sea, y que se lleve como un acto discriminatorio esta marca. Definitivamente no. Que los dueños pretendan cambiar el nombre de este producto, bueno, dependerá de ellos, ¿no? Pero a mí no me parece para nada ofensivo. ¿Alguna pregunta más? No, Miss. Perfecto.
Vamos a ver un último video y luego preguntamos. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga... Solamente les voy a dejar para hoy esta actividad, que es 3 preguntas, ¿ya? A ver, chicos, les voy a dejar entonces 3 preguntas. La primera, ¿consideras que en nuestro país existe violencia? ¿Por qué? Explícalo. La segunda, pega y comenta alguna noticia sobre violencia en nuestro país. Y la tercera, crea una frase que pueda combatir la violencia. No te olvides que tienes que hacer tu ordenador gráfico en el cuaderno. Tienes plazo para presentar esta tarea hasta el 25 de junio, me parece 25 es mañana, así que presenten, ¿ya? La frase con la que te dejo es: lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Y con respecto a los videos que hemos visto, en los que yo quería que se den cuenta en el último video, es que todo tiene una respuesta diferente si nosotros nos damos cuenta a tiempo de qué cosa es lo que queremos. ¿Vivir siempre en un mundo de violencia o nosotros queremos hacer parte de ese cambio de la historia? Eso es todo, chicos, por esta clase. Les quiero